Amadas hermanas, el Señor les bendiga en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Una mañana preciosa, preciosa, para alabar, para bendecir su precioso nombre, para estar en su presencia, así como Él nos ha llamado, para estar delante de Él. Gracias damos al Señor en esta hora por esta invitación que nos han hecho de estar nuevamente con ustedes. Y es un privilegio tan grande. Es una bendición tan grande poder estar en esta hora transmitiendo desde acá, desde nuestro hogar, y para saludarles a cada una de ustedes y enviarles un abrazo bien grande en el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por ello. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado, Dios sigue siendo fiel. Aleluya, bendito sea su nombre. Gracias damos al Señor en esta hora y vamos a estar orando ahora, mis amadas hermanas, para presentarnos delante del Señor y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea dirigido por su santo y precioso Espíritu. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Cristo glorioso. Gracias por esa oportunidad maravillosa de poder estar delante de tu presencia, Señor, para alabar, para bendecir, para glorificar, para exaltar tu precioso nombre, Señor. Qué bueno podernos reunir como hijas tuyas, las hijas del Dios Altísimo. Aleluya. Este tiempo hermoso que nos provee, Señor, que nos permites para estar recibiendo de tu palabra y para también, aún en la distancia, estar en comunión las unas con las otras. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual es bendita porque es tuya, Señor. Tú la has bendecido, Señor, y te damos gracias porque nos has dejado esta palabra para llenar nuestras vidas, para mostrarnos a Cristo. Oh, gracias, Señor. Te pido en esta mañana que tú bendigas a cada una de mis amadas hermanas. Oh Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, sean de camino al trabajo, sean en su oficina, sean en su casa, Señor. Sí, Señor, bendícelas abundantemente, que la gracia tuya sea sobre de ellas, oh Dios mío, tu misericordia sobre cada una, oh Dios mío, y que en esta hora sean benditas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, encomendamos este tiempo a tu buena mano, sabiendo que tú estás en medio nuestro, oh Dios mío, y todo te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Gracias, 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 Señor. Gracias, amado Dios. Y te pedimos también, Señor, por si hay alguien afligido, si hay alguien dolido, si hay alguien enfermo, Señor, te suplicamos por ella, Señor. Si hay alguien abatido, si hay alguien con problemas, con situaciones, con necesidades, Señor, lo presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso y confiando en que tu obra, Señor, será sobre cada uno de nosotras para bendición. Gracias, amado Dios. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén, amén y amén. Mis amadas hermanas, qué bendición. Qué bueno estar delante del Señor. Qué bueno, mis hermanas, es cuando venimos con carga, cuando estamos cargadas, cuando estamos enfermas, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidas, venir delante del Señor. Como hijas Él nos recibe, como hijas Él nos acoge, como hijas Él nos consuela, como hijas Él nos abraza y nos dice, yo estoy aquí contigo. Y ciertamente Él está con nosotras todos los días de nuestra vida y lo estará hasta el fin. Hasta el fin. Gracias, gracias a nuestro Dios. Hay una palabra, mis hermanos, que ha sido un desafío para mi vida desde muchos años y que cada vez el Señor habla más a mi vida a través de esa palabra. Y es que Él me ha recibido como hija, me ha recibido como su familia,
ahora pertenecemos a la familia de Dios, pero también hay una responsabilidad tan grande, mis amadas hermanas, porque no solamente somos hijas, porque el hijo vino como hijo, pero vino como también como siervo. Y así como nosotras también como siervas del Dios Altísimo, entonces también estamos para servirle a Él. Recibidas a Él por la sangre preciosa, redimidas, ahora somos parte de Él, pero ahora tenemos un amo, tenemos un dueño, tenemos un Señor, tenemos un Dios al cual servir. Y damos gracias a Dios por eso. Tenemos el amo más bueno. Servir a Dios es el privilegio más grande que uno puede tener. Tenemos amos y jefes terrenales, pero nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor es maravilloso, el más grande, el mejor que tenemos, y por eso es tan bueno. Es un deleite poder servir al Señor, es un privilegio. Y miren, amadas, esta palabra que se encuentra y que el mismo Pablo hablaba a su hijo amado, Timoteo, en esa segunda epístola enviada a Timoteo. Mire lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 7, para traerla desde contexto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Y aquí viene la palabra, mis hermanos, quien nos salvó primeramente, nos ha salvado, nos ha redimido. Ahora somos pueblo suyo, somos sus hijas, nos salvó. Y miren lo segundo, la salvación viene, pero una vez que recibimos la salvación, entonces inmediatamente que viene el llamado. No hay que esperar años, no hay que esperar que una capacitación, una formación. Dios salva y Dios llama. Y miren, y nos llamó con llamamiento santo, con llamamiento santo, porque es un privilegio servirle al Señor. Ese llamamiento no es cualquier cosa, no es ¿sabe por qué? Porque no le servimos a cualquiera, le servimos al Dios Todopoderoso, le servimos al Santo, y por cuanto le servimos al Santo, 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 entonces todo lo que hagamos para con Él debe de ser en santidad. Ese llamamiento significa que hemos sido separadas, que hemos sido sacadas del mundo, pero injertadas, unidas a Él, para que entonces en esa unión con Él poderle servir. Una separación del mundo, pero una comunión, una unión al Señor, un entrelazarnos con Él para poderle servir. Es una separación, es una consagración. Todo aquel que ha sido llamado, ha sido separado, ha sido consagrado para servirle al Señor. Santo significa separado, santo significa consagrado, santo significa que ha habido una unción, que ha habido el Espíritu Santo obrando en esa vida. ¿Para qué? Para que sirva, para servirle al Señor. Y ese es el llamamiento que tenemos cada una de nosotras, mis hermanas. Muchas veces decimos, pero es que yo no sé, yo no sirvo para nada. Y yo he oído personas que han dicho así, y yo misma lo he dicho, yo no sirvo para nada. Pero qué bueno cuando uno se siente incapaz. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas no vienen de uno, la habilidad no viene de uno, los dones no son de nosotros, los recibimos de nuestro Señor. Y Él es el que nos capacita para servirle. Él es el que nos llena para servirle. Él es el que nos habla para que nosotras hablemos. Así que qué bueno que no es por lo que yo sé,
no es por lo que he estudiado, no es por lo que me he esforzado, sino es por su gracia, por su gracia, por su misericordia, que Él nos ha llamado a servirle. Y mire cómo sigue diciendo, no conforme a nuestras obras, no por lo que yo haga, no por lo que yo sea, no por mis habilidades. A Dios no le llama la atención eso, ni le interesa nada de eso. Él es suficiente. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es en su propósito, en su voluntad. Es poder decir, Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando hay un corazón dispuesto a servirle al Señor y que genuinamente dice, Señor, aquí yo estoy, no sé qué hacer, no sé a lo que me has llamado, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Realmente, mis hermanas, hay una contestación de parte del Señor y a Él entonces nos mueve a servir en el área a la cual Él quiere usarnos. Y dice, si no según el propósito suyo, ¿y qué? La gracia, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo sepa, sino es por la gracia, es un regalo. Hermana, es un privilegio servirle al Señor. Es una gracia, es un regalo, es un don. Es tan hermoso servirle al Señor. Así que, hermanas, privilegio como siervas del Señor de poderle servir y que sea como Él lo ha determinado, como Él lo quiere, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, porque de Él es que vienen todas las cosas y a Él sea la gloria. Y dice, antes de los tiempos de los siglos. Y nos podemos preguntar, pero si esto fue escrito a un varón, esto fue escrito a Timoteo y lo está escribiendo Pablo. Y ciertamente, mis hermanas, en la palabra vemos muchos ejemplos que nos hablan y que nos testifican de siervos, de varones. Pero vemos también muchos ejemplos de vidas que son mujeres. Pero cuando la palabra habla, mis hermanos, que a varón o sea mujer, está hablando a la iglesia del Señor, está hablando al cuerpo de Cristo, está hablando a todos, a todas nosotros y a todos, porque dice la palabra que en el Señor ya no hay, y lo podemos buscar en Gálatas, aquí en el capítulo 3 y en el versículo 25. Mire, venida la fe, pero venida la fe. La fe, creer, ¿verdad? La fe, ese poder creer, esa salvación. Ya no estamos bajo algo. Si hemos creído, ya no estamos en esclavitud. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, dice todos, no incluye, no dice, pero todos los varones son hijos de Dios. No dice eso, sino dice que todos, así que usted y yo, somos incluidas como familia, como hijas de Dios, ciertamente hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad. Uno en Cristo Jesús. Y ese llamado de parte del Señor a servirle de todo corazón viene para el varón, pero viene también para la mujer. Hay un ejemplo aquí, un llamado precioso que el Señor hizo y que hizo a sus discípulos en Marcos, el capítulo 3. Y Marcos es un evangelio muy especial porque Marcos habla precisamente del siervo, de aquel que vino a servir. Y si usted lee todo el evangelio según San Marcos, se va a dar cuenta de que está hablando del siervo de Dios, el siervo de Dios, el siervo de Dios, aquel que vino, el Hijo del Altísimo, Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo que vino y se encarnó, pero aquí usted lo ve como siervo. Y mire lo que dice el versículo 13, después de haber hecho sanidades, echar fuera demonios,
y todo lo que aconteció en los versículos anteriores, en el versículo 13, aquí en Marcos capítulo 3 y versículo 13. Después subió al monte. Hay algo que en el Señor es tan precioso, mis hermanos, y que podemos ver constantemente, y es que Él subía al monte. Lo vemos aquí, lo vemos en diferentes pasajes donde dice que Él subía al monte, subía a orar, que subía a estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, del Padre. Y dice, y después de esto subió al monte. ¿Y qué dice lo próximo? Y llamó así a los que Él quiso. Miren cómo Él sube, cómo Él sube a ese monte, sube a ese lugar alto, sube a ese lugar separado del resto de la multitud. Y dice que llamó, un lugar de comunión, un lugar de reunión, pero entonces también un lugar donde Él llama. Y dice que llamó, pero no. Muchas veces decimos el llamamiento a qué, Señor, a servir, en dónde, cómo, de qué forma voy a servir. Pero lo primero en el llamamiento, lo primero que es en el llamamiento es que somos llamadas a Él. Somos llamadas a estar reunidas con Él. Somos llamadas a estar en comunión con Él. Somos llamadas a estar en la presencia del Señor. Mis amadas hermanas, ahí es donde se recibe. Ahí es donde se conoce al Señor. Ahí es donde uno puede estar en el Espíritu delante del Señor para recibir lo que Él tiene para con nuestras vidas. Esas solas con Él. Y dice que Él subió y llamó así. ¿Llamó a quién? Llamó a aquellos que Él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? Hubo una respuesta. Vinieron a Él. Ciertamente, mis amadas hermanas, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Pero sigue llamando primeramente, ven a mí. Ven a mí. Ven a mi presencia. Reúnete conmigo. Está a solas conmigo. Yo quiero hablarte. Yo quiero dirigirte. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que oigas mi voz primeramente. El llamado primero que Dios hace a una vida es a venir a Él. ¿Los llamó a quién? Así. Los llamó así. No los llamó al uno, al otro, a la comunión el uno con el otro, que es hermosa. Los llamó a estar delante de Él primeramente. Y esa respuesta de esas vidas, de aquellos que habían de ser los discípulos y apóstoles, dice que ellos vinieron a Él. Si vinieron a Él fue que entonces subieron. Entonces tiene que haber un subir, tiene que haber un ir a su presencia, y tiene que haber un ir a estar en la comunión con Él. Ellos subieron. Y dice, y estableció a los 12. ¿Han visto ustedes cuando establecen una vida, cuando oran por esa vida? Allí el Señor Jesús, a aquellos que Él atrajo, aleluya, porque Él nos atrae con cuerdas de amor, aquellos que Él atrajo así, aquellos que vinieron a Él, entonces Él que hizo, los estableció. Y en Él, mis amadas hermanas, nosotras también hemos sido establecidas. Los estableció, dice a los 12, ¿para qué? Primeramente y nuevamente, lo dice este versículo, y le dice de una forma tan preciosa, para que estuviesen con Él. Lo primero, mis hermanas, el llamado a todo creyente, primeramente. Y mis hermanas, y para esto no hay que estudiar, no hay que ir al instituto, no hay que hacer nada. Mis hermanas, no hay que conocer nada. Hay que amarle, anhelarle y disponer nuestro corazón. Ese primer llamado es a estar con Él. Dice, para que estuviesen con Él. Ahí es el llamado. Estar con Él, estar en su presencia, donde uno puede recibir la palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo, donde uno realmente puede oír su voz, es estando con Él. Dice, y luego, lo primero para que estuvieran con Él, y lo segundo, y para enviarlos a predicar. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Primero, recibe de mí.
Primero aliméntate, primero escucha mi voz, primero crece en mi conocimiento y después, entonces te voy a enviar. Y después fueron enviados ¿a qué? A evangelizar, a predicar la palabra del Señor. Y les dio autoridad. Todo aquel que está en la presencia del Señor, que el Señor lo establece, que el Señor lo llama a él y que el Señor lo envía, no lo envía con las manos vacías. Lo envía, ¿sabe qué? Con autoridad. La autoridad que viene de lo alto. Pero lo primero, ese primer llamado es a él. Rapidito, vamos a Éxodo para ver a Moisés. Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo y en el versículo 10. El pueblo estaba en opresión en Egipto. Estaba en esclavitud bajo la bota de Faraón y aquel pueblo clamó al Señor. Y miren lo que el Señor le dice a Moisés. Lo que le dice, ven. El versículo 10, ven, por tanto. No le dice ve, sino ven. Y a mí me llama la atención porque él está allí hablando y está en esa salsa ardiente que está, que no se quema. Allí el Espíritu de Dios, Dios mismo hablando con Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, ven, por tanto, ahora. Lo primero, mis hermanas, lo primero, ven. Lo primero, acércate. Lo primero, está en comunión conmigo. Escucha mi voz. Ven, ven, acércate a mí. Ven. Por tanto, ahora. Y esa palabra me llamaba la atención, porque es el oír la voz del Señor e inmediatamente responder a Él. Es oír su voz y correr a Él. Y dice, por tanto, ven, por tanto, ahora. Lo primero, el llamado a venir a Él. Y te enviaré a Faraón. Hermanas amadas, lo primero en el creyente, lo primero en nuestras vidas como siervas del Señor es venir al Señor. Capítulo 24, hablando de Moisés, aquel que el Señor le dio la ley. Y aquí les iba a dar el diseño del tabernáculo, de ese lugar donde el pueblo se iba a reunir para adorar al Señor, y ese lugar donde se iba a manifestar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pero antes de ello, Él hizo un llamado nuevamente. Usted lo puede leer, ese capítulo 24. Es precioso, mis hermanas, es precioso. No tenemos el tiempo ahora, pero Él llama a subir. Y dice el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube. ¿Desde dónde estaba llamando el Señor a Moisés? Desde el monte, desde lo alto del monte. Y le dice, por tanto, sube. ¿Pero sube a qué? Sube a mí. ¿A quién está llamando el Señor primeramente? ¿A cuál es el primer servicio? ¿Qué es lo primero? Sube a mí. Sube a mí al monte. Y ese es el llamado a cada una de nosotras. El servicio empieza con subir al Señor y subir a ese lugar alto, subir a su presencia para estar con Él. Y dice, y espera, hermana, y cuando estemos en su presencia, no nos desesperemos. Oh, Señor, háblame, Señor, ¿y qué me dirá el Señor? Pero no nos desesperemos, quedémonos ahí quietas, esperando que el Señor hable a nuestras vidas para oír la voz del Señor. Y luego el versículo 13, usted puede ir subrayando, dice que se levantó Moisés, dice, y subió. Dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte. Y dice que la gloria de Jehová, el versículo 15, lo llenó. Y dice el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Miren,
ese subir, ese subir, ese subir, ese subir a la presencia. Es subir, pero seguir subiendo y seguir subiendo para estar en la presencia del Señor. El capítulo 25 y el versículo 1 dice, entonces Jehová habló a Moisés. Porque Dios siempre habla a aquellos que suben a su presencia, que suben a Él. El llamado, primeramente, es a estar con Él, es a subir, es a estar en su presencia. Sube a mí, sube a mi presencia, sube y yo te mostraré. Hay una vida, mis amadas hermanas, cuando yo miro lo imposible que es para mí, mi ineptitud. Cuando yo me miro a mí, me veo que fallo tanto. Cuando me miro, veo mi inutilidad, Señor. Pero cuando yo veo ejemplos en la palabra del Señor de vidas, que aún en medio de sus incapacidades, hermana, de sus deficiencias, sirvieron al Señor de una forma tan preciosa, entonces mi corazón se alienta. Y mi corazón entonces cobra ánimo y dice, Señor, si tú usaste estas vidas, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, oh Dios mío, tú también puedes usar mi vida, tú también puedes usarme a mí. Y aquí en la palabra, en el libro de Jueces, vemos una vida. Vemos a Débora en el capítulo 4 del libro de Jueces. Vemos a esta vida. Y uno puede ver, wow, qué tremendo. Hermano, todos los demás jueces fueron varones. No se registra ninguna otra mujer que juzgara al pueblo de Israel. Y sin embargo, en un tiempo donde pues la mujer no tenía la libertad, tal vez, ¿verdad?, que hemos tenido en estos tiempos, la oportunidad de estudiar la ley como la estudiaban los varones. No había nada de eso que le diera a ella posibilidad para poder ser juez en el pueblo de Israel. Y ustedes conocen la posición de la mujer en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, para con el pueblo judío. Muchas veces podemos ver que es sometida completamente al varón, y gloria al Señor, mis hermanas, nosotras estamos llamadas a tener cabeza. Nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de la casa es Cristo, pero nosotras en el hogar, en la cabeza del hogar, entonces el Señor ha instituido al varón, y ahí hay un respeto para con el varón, y hay también un someternos en amor los unos a los otros, y la mujer está llamada a respetar a ese varón, ¿verdad? No decimos otra cosa. Yo considero el orden bíblico claramente para con mi vida, y en esta casa, mis hermanas, yo reconozco la autoridad de mi esposo. Aquí en Jueces hay una mujer en un momento de crisis, en un momento donde el pueblo estaba siendo abatido, donde el pueblo estaba en opresión por el pueblo de Madián, por un pueblo impío, y los llevó a un momento tan terrible que este pueblo clamó al Señor. Era tan terrible lo que estaba ocurriendo. Y en medio de toda esta situación, en medio de esta opresión, hay una mujer. Miren que como el Señor usó a esta mujer. No dice que habría ahí un varón, y era casada, mis hermanos. Pero miren esto, dice el capítulo 4, libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4. Gobernaba, o sea, la persona que prácticamente el pueblo estaba a su cuidado era esta mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y eso no es normal, porque eso habla de la decadencia de ese pueblo. Habla de la situación en la cual estaba ese pueblo, que no había ni un varón que se levantara para gobernar. Pero hubo una mujer, porque esta es cuestión de disposición del corazón.
y allí gobernaba una mujer. Dice Débora. Débora, el nombre de Débora significa, habla de abeja, pero habla de la abeja trabajadora. Usted sabe cuán trabajadoras son las abejas. Así que habla de una mujer ocupada, de una mujer esforzada, de una mujer diligente, de una mujer que estaba laborando todo el tiempo. Dios ha llamado a aquellos que están ocupados para que le sirvan. Dice Débora, esta mujer, y miren lo que dice, lo primero que habla de esta mujer es que era profetisa. Antes que cualquier otra cosa de mencionar de ella, aún antes de mencionar esto a su esposo, está mencionando que era profetisa. ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Uno puede profetizar y no ser profeta, ¿verdad? Pero está hablando de una mujer profetisa. Ese era su llamado, a profetizar. ¿Y qué es un profeta? ¿Qué es una profetisa? Aquel que está en la presencia del Señor, que sube a la presencia del Señor, que está delante de Él, que recibe, que escucha la voz de Dios hablando a su corazón. Aquel que al escuchar esa voz, y si la escucha es porque ha subido, porque ha estado delante de Él, porque está con Él. Y dice que ella estaba en un lugar alto, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver, aquel que está en la presencia del Señor para escuchar su voz. Hermoso, ¿verdad? Pero no se queda con esa voz contenida dentro. Esa voz no es solamente para mí, eso no es para llenarme a mí, no es solamente para mí, es para mí, pero es para que yo entonces la comunique, la lleve a otros, la exprese a otros. La voz del Señor cuando viene a uno, mis hermanos, viene como esa voz de Dios que desgaja las encinas. Esa voz que es potente, esa voz que llega a nuestro corazón y que uno sabe que no se puede quedar encerrada, sino que se tiene que transmitir. Es el mensaje de lo alto. Entonces esta mujer primeramente, como profeta, como profetisa, estaba, ¿dónde? Delante de la presencia del Señor. No hay profeta fuera de la presencia del Señor. Cuando usted ve Jeremías, cuando usted ve Ezequías, cuando ve Daniel, lo que dice es, estaba en la presencia del Señor y escuchó y oyó su voz. Y entonces aquí una vida que escucha la voz de Dios porque está delante de Él y al escucharla la recibe, pero la recibe y la atesora, la guarda, pero también entonces esa palabra es para expresarla, para que fluya, para darla. Y así mismo era esta mujer, una mujer profetisa, Débora, mujer de Lapidot. De este varón no se menciona nada más. Solamente se menciona que era el esposo, que era el marido de la profetisa de Débora. No hay otra referencia que yo vea acerca de él, solamente esa referencia. Era parte del pueblo de Dios él, pero no se menciona que tuviera ninguna otra función, ni gobernaba ni profetizaba. Y muchas de nosotras podemos decir, yo no puedo servirle al Señor porque mi esposo no le sirve. Él se supone que está llamado a ser la cabeza. Y hay quien pueda decir, mi esposo ni conoce al Señor. No hay impedimento, mis hermanas. Cuando el Señor llama, cuando el Señor ha salvado, hay ese llamamiento para que nuestras vidas, no importa, mis hermanas, si somos jóvenes, eso no nos puede limitar. Si somos ancianas, no nos puede limitar, mis hermanas. Si tenemos mucho trabajo, no nos puede limitar. Que no he estudiado, no me puede limitar. Que no tengo estudios en instituto, eso no es limitante para servirle al Señor. Que mi esposo no es convertido, no me limita. Que mi esposo no funciona en la iglesia, no me limita. El llamado es personal, es individual y es para aquel que responde. Y el que responde, Dios le usa, mis hermanos, le usa y le dirige y le da sabiduría para en su casa
mis hermanas, de una forma sabia, porque hay que tener sabiduría también, que el Señor conquiste, nos use para conquistar el corazón de ese varón. Qué precioso es mi Señor, aleluya. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. ¿Dónde? En un monte, en un lugar alto. Allí se sentaba ella, debajo de una palmera. Y se pueden decir muchas cosas de ello, pero queríamos ir directamente al punto. Y los hijos de Israel ¿qué hacían? Los hijos de Israel subían. Entonces, ella estaba en un lugar alto. Ahí se ratifica, estaba más alta. Subían a ella a juicio. ¡Qué testimonio! Hermano, ¿usted piensa que yo voy a ir a juicio con cualquiera? Y le voy a decir mis cosas, o si hay una contienda, una pugna, o tengo alguna inquietud, o necesito saber algo de derecho, voy a ir delante de cualquiera. No, uno va delante de aquel que uno sabe que tiene testimonio, que conoce. Yo sé que esa vida conoce. ¿Y por qué ellos subían a juicio? Porque esta era una mujer que conocía la ley. El que juzgaba, el que era juez en Israel, tenía que conocer la ley. ¿Para qué? Para poder entonces de esa ley aplicarla justamente. ¿Y quién es el que revela la ley? ¿Quién es el que revela las cosas? Todas las cosas, nuestro Dios. Por lo tanto, qué precioso que ella estaba en un lugar alto, ahí recibiendo del Señor para poder dar gloria al nombre del Señor y poder juzgar a ese pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 6. Llega el momento también que hay que, de alguna manera, con lo que el Señor habla y que habla tan contundentemente a nuestras vidas, también viene la exhortación. Y Dios le dio la autoridad a ella para juzgar, pero le dio la autoridad también a ella para exhortar. Y mire lo que pasa en el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Nestalí, y le dijo, ¿quién era Barak? Era aquel que estaba a cargo del ejército, mis hermanas. Aquel que se supone que fuera a la guerra. Aquel que Dios había llamado para ir a pelear las batallas. Y dijo, y miren lo que dijo, una exhortación, como diríamos, un regañito. Una exhortación. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Zabulón? ¿Cómo ella sabía esto? Dios le revelaba. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. O sea, le está diciendo, ¿qué ha pasado? Si yo te dije que hicieras esto. Y entonces ella, el Señor la usa para exhortarlo. Dios te ha mandado a hacer esto, hazlo. Barak le respondió, miren qué testimonio tenía esta mujer. Miren qué presencia del Señor en su vida. Y cuán creíble era esa presencia para aquellos que estaban cerca de ellos. Miren lo que le dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué le estaba diciendo? La presencia de Dios está contigo. Y yo sé que si tú vas, Dios va a destruir a ese ejército. Pero si tú no vas, yo no voy. Porque yo no estoy seguro de mí, pero estoy seguro de ti. Qué testimonio el de esta mujer, mis amados hermanos. Y ella dijo, yo iré, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderá, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y así mismo lo hizo. Y levantándose, mis hermanas, es hora, es hora, es hora. Dice, levantándose Débora. Ella estaba sentada debajo de aquella palmera, estaba juzgando. Primeramente estaba oyendo la voz del Señor, después lo que Dios le daba lo comunicaba, ahora vino una exhortación para Barak, pero ella dijo, yo me levantaré. No solamente Dios le hablaba a su corazón, sino que ella también lo ponía por obra, mis hermanos.
Hay un levantarse en la vida del creyente, hay un levantarse en nuestras vidas como siervas, como hijas de Dios. Si genuinamente deseamos servirle al Señor, hemos oído su voz, hemos oído su llamado, entonces, ¿qué hace esa vida? Levántate, levántate. Dice, y levantándose Débora fue con Barak. ¿Y sabe lo que pasó? Ese ejército fue completamente destruido. Ese ejército fue completamente aniquilado. Dios liberó por mano usando a Barak, pero con esa exhortación de Débora, que él la usó como profetisa para destruir, para salvar a ese pueblo. Esta mujer juzgó por 40 años el pueblo de Israel y ese pueblo tuvo paz. Pero eso no quedó ahí, mis hermanos. Porque el servicio al Señor no es solamente ir a la guerra, ir a la pelea, ir a la batalla, ir a la contienda, aquellos que Dios nos envía. El servicio del Señor va mucho más alto, es mucho más hermoso, es mucho más sublime. Mire lo que dice aquí el capítulo 5, cuando terminó la guerra, cuando aquel pueblo fue completamente aniquilado, mis hermanos, delante del pueblo de Israel, cuando cayeron, porque no fue por su propia mano, mis hermanos, Jehová peleó la batalla por ellos, Jehová la peleó, y de esa manera esta vida cantó, y cantó junto con Barak este cántico. Aquel día cantó Débora, cantó, alabó, bendijo, glorificó el nombre del Señor. Surgió una alabanza, surgió un cántico. Mis amadas hermanas, que el Señor nos use para su gloria, que nos use, pero en el momento en que venga la victoria, que la victoria no sea luego descansar y qué bien que el Señor hizo esto, ahora voy a descansar, sino ahí tiene que haber un momento de acción de gracias y de reconocer a aquel que lo hizo. Ahí vuelve nuevamente y toma sentido ese servicio. El servicio es estar delante de su presencia. El servicio es levantarse para ir a hacer lo que Él nos envíe. Pero cuando viene la batalla y termina esa batalla y Dios es glorificado en esa batalla y el enemigo es vencido, entonces viene el servicio de los servicios, ese servicio de alabanza y adoración a Él y reconocimiento de que Él es quien lo ha hecho. Aquel día, versículo 1, Débora cantó con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haber puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo ata Jehová. No tiene que ver con el pueblo tiene esa disposición y gloria a Dios por eso. Pero quien es loado, quien es alabado, quien es glorificado, quien es exaltado, quien es el que merece la gloria, la honra, loores, ¿a quién? A Jehová, al Altísimo, a nuestro Dios. Load a Jehová. Oíd reyes y escucharos príncipes. Yo, aleluya. Yo no sé si otros, mis hermanos, pero yo cantaré a Jehová. Yo cantaré a Jehová. Es esa alabanza que fluye de ese corazón, mis amadas hermanas. Es esa alabanza, ese cántico que fluye por lo que Dios ha hecho, por esa batalla que Él ha peleado y que Él es el que ha vencido. Yo cantaré a Jehová. Es un cántico personal, mis hermanos. Es algo entre Él y yo y es algo para Él. Es ese fluir de esa alabanza, de ese cántico. Ese es el servicio al Señor. Dice, cantaré salmos a Jehová, al Dios de Israel. Y usted puede seguir leyendo. Y ahí ella empieza a punto por punto, a describir y todo lo que Dios hizo para derrotar a ese pueblo, de la forma en que lo hizo, en una forma tan majestuosa. Mire lo que dice el versículo 12, la forma en que Dios la instó a ella. Mire lo que dice el versículo 12, despierta, Débora.
Y en esta hora yo puedo decir, despierta, despierta Doris. Y usted puede, que el Señor hable a nuestras vidas. Si de alguna manera hemos estado sentadas, si de alguna manera hemos estado adormecidas, esperando, Señor, ¿qué haré? Sube a la presencia del Señor y allí el Señor va a hablar. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. 4 veces dice despierta a una mujer que era profetisa, a una mujer que gobernaba, que juzgaba ese pueblo. Uno puede decir, ya es suficiente. Pero no, el Señor la llamó despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona qué cántico. Usted ve, no dice vete a la guerra, no dice pelea, no dice te estoy enviando a tal cosa, no dice te estoy enviando a laborar, ni a trabajar, ni a hacer esto. Le dice te estoy enviando a alabar, te estoy enviando a cantar despierta, 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 aleluya, despierta, entona cántico. Cántico, ese cántico, esa alabanza al Señor, mis amadas hermanas, el primero y más grande servicio, el honor más inmenso que nosotras podemos tener es poder alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor, es adorarle a Él, ese es el honor, ese es el llamado más grande que ha sido concedido y ha sido dado a ser humano alguno. Aleluya. Y nos ha sido dado en Cristo Jesús. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Qué cosa tan hermosa. Usted ve el llamado a servir. Levántate, despierta, el llamado a servirle a Él. Versículo 15, mire lo que dice. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones, pero fueron vidas, mis hermanas. Todo ese llamado usted puede ver como todos los que fueron llamados, unos respondieron y otros no respondieron al llamado. Y ahí está, familias enteras que respondieron, familias que no respondieron. Hubo unos que se quedaron cuidando sus ovejas, otros que se quedaron allá con sus barcos, pero hubo unos que respondieron al llamado. Débora respondió, Débora se levantó. En Jueces, acá en el capítulo 31, en el capítulo 5 y en el versículo 31, entonces usted ve lo que el Señor hizo con ese pueblo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Un cántico de alabanza, un cántico de glorificación, un cántico de reconocimiento. Tú eres el que peleas nuestras batallas, a ti es que mereces, tú eres el que mereces toda la gloria y la tierra. Reposó 40 años. Una mujer usada, mis hermanos, una mujer usada para servir al Señor de una manera tan extraordinaria. Ustedes pueden ver todos los jueces de Israel. Ustedes pueden ver y leer desde principio a fin el libro de Jueces. Pero ese cántico que está registrado aquí, mis hermanos, es un cántico para que nosotras volvamos a Él. Es un cántico de Dios mismo. Lo puso en el corazón de ella, mis hermanos, para que nosotras recordemos en esta hora y siempre que Dios es el que llama y que Dios es el que capacita. Dios es el que envía a aquellos que están en su presencia y que Él es el que pone ese cántico en nuestros corazones. Y que no hay limitación, mis amadas hermanas. Podemos ser jóvenes, podemos ser mayores, podemos ser mujeres, podemos estar solas, podemos tener mucho trabajo, podemos pasar por la situación que sea. Pero Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Y para terminar, yo quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Lucas. Rápido, usted conoce a esta mujer, hermosa mujer, hermosa mujer. Es uno de los capítulos que más llama mi atención y que el Señor ha hablado tanto a mi vida. En Lucas, en el capítulo 2, vemos una mujer, y va a ser rapidito, mis amadas. Ana la profetisa, también
Qué precioso, ¿verdad? Porque hablamos de Débora en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo a una mujer justo en el nacimiento, ahí cerca del nacimiento de Jesús. A los 8 días de su nacimiento vemos a esta mujer. Lucas capítulo 2, el versículo 36. Estaba también allí Ana. Usted sabe que se presentó Simeón lleno del Espíritu Santo, este varón. Tomó al niño, lo levantó en sus brazos. Pero, y muchas veces uno puede enfocarse en Simeón, pero allí había una ancianita. Allí había una ancianita. ¿Qué iba uno a esperar que esa ancianita, ya tan viejita, pueda hacer algo en el Señor? Que esa vida ya que uno dice, no, si está solamente para cuidarla y llevarla para aquí, para allá, y la pobrecita porque ella no puede hacer nada ya. Aleluya, mire lo que dice el Señor, allí estaba en el templo cuando Jesús fue a ser presentado, mis hermanos, cuando se presentó ese sacrificio, cuando Él llegó al templo. ¿Sabe quién estaba allí? Allí estaba esperándolo alguien. Allí estaba esperándolo Ana. Y dice, estaba también allí Ana. Ana llena de gracia. Gracia. Aleluya. Dice, pero lo primero que dice de esta Ana era que era profetiza. Hermanos, estamos hablando de un tiempo donde había los escribas, los saduceos, donde había gente que era tan letrada y que conocía tan bien el Antiguo Testamento, la ley, los mandamientos, doctores de la ley. Pero allí en el templo, mis hermanos, había una ancianita con un reconocimiento que el Señor no veo dándole aquí a ningún otro. Profetiza. ¿Por qué? Porque esa vida, Ana, que estaba allí en el templo, ¿qué hacía? Buscando al Señor, en su presencia, escuchando su voz. Y si era profetisa, no solamente escuchaba la voz, sino que la comunicaba a otros. Hay un reconocimiento grande en la palabra para con esta vida, mis hermanos. Pero allí cuando llegó el niño, cuando llegó el Salvador del mundo, hubo una que pudo reconocer que era Él. ¿Sabe por qué? Porque lo había oído, porque había estado en el secreto de Jehová. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Una ancianita, y muchas veces digo, pobre ancianita, esa ancianita es una profeta, esa ancianita es una sierva del Señor, esa ancianita está en la presencia del Señor, oyendo la voz del Señor y comunicándola, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Miren qué viejita era, y era viuda, vieja, viuda, mujer. Tenía todas todo lo que la impedía para servir al Señor. Pero no era así. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo. Aleluya, gloria al Señor. El templo que los demás lo veían tal vez como un sitio de negocio, el templo para hablar de la ley y otras cosas. Ese era el lugar de la presencia. Allí ella iba a buscar al Señor. Dice, ¿y por qué no se apartaba del templo? ¿Qué hacía esa ancianita en el templo? Sirviendo. Aleluya, sirviendo, llamadas a servir. Esta vida anciana, ya mayor, viuda, mis hermanos, pero estaba allí sirviendo. La edad no es impedimento. Esta mujer estaba en la presencia, recibiendo de parte del Señor, y estaba ejercitada en su ministerio, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dígame usted si no estaba ella en la presencia del Señor. Por supuesto que sí, no hay impedimento. Siervas, no hay impedimento para servirle al Señor. Esta, presentándose en la misma hora. Mis hermanos, qué certeza, qué a tiempo, qué timing, ¿verdad? Qué a tiempo estaba
qué conectada con el Señor estaba, qué en comunión con el Señor estaba, que estaba ahí justamente en la misma hora. ¿Qué hacía ella? ¿Qué hacía esta mujer? Aleluya. A lo que hemos sido llamados, a lo que hemos sido llamados. Mira, daba gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué es dar gracias a Dios? Alabanzas a Dios. Glorificaba a Dios. Alababa a Dios. Gracias, Señor, gracias porque has enviado a tu unido. Gracias, Señor, porque aquí está el Salvador. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, que aquí está el Mesías. Gracias, aquí llegó. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es alabanza. Y esta mujer, primeramente, su servicio, sobre todas las cosas, ¿era qué? Alabar al Señor. El servicio de los señores. El servicio de los servicios es al adorar y servir al Señor. Dice que daba gracias, alabanza. Hebreos, usted lo puede ver en el capítulo 13, en el versículo 15, lo que es la alabanza. Es ese fruto de labios que confiesan su nombre. Es un brotar del nombre del Señor. Cuando hemos estado en su presencia, hemos recibido de Él, no hay otra cosa que salga. Sale Él mismo, aleluya. Dice que hacía, ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cómo ella había recibido que ese niño era el Salvador, aquel que había de redimir a su pueblo? Solamente si estaba en la presencia del Señor y el Señor se lo había revelado. Profetiza. Igual que Débora, esta mujer profetiza. Mis hermanos, una vida que está en la presencia del Señor, para recibir del Señor, para recibir la palabra del Señor, y ahí en su presencia, ahí separaditas con Él, uniditas con Él, en su presencia se recibe, y entonces lo que uno recibe, entonces eso brota, eso es dado al pueblo. Algunas veces viene la exhortación, algunas veces viene ese ánimo para el pueblo. Anímate, levántate. Y Dios mismo nos anima a nosotras a levantarnos para ir en pos de aquello que Él nos ha llamado a hacer. Pero luego, mis hermanas, viene esa acción de gracia, viene ese alabar, viene ese cántico a Él, viene ese reconocimiento, y ese es el servicio de los servicios. El servicio de mayor honra es servirle a Él, alabando, bendiciendo, glorificando su precioso nombre. Hermanas, todas hemos sido llamadas a servir. Dios tiene propósito para cada una de nosotras. Dios nos salvó y nos llamó, ¿sabe? Con llamamiento santo, porque nos ha llamado primeramente a Él. Nos ha llamado a hacer su voluntad, su propósito, aquello para lo cual Él nos envía, y nos ha llamado al llamado de los llamados, que es a servirle a Él por medio del cántico, de la adoración, de la alabanza. Y no es solamente aquellas que cantan, mis hermanos, mis amadas hermanas, sino que mis hermanas, cuando surge algo hermoso y uno no se puede contener y dice, gloria a Dios, esto lo hizo el Señor. Mis hermanas, aún en el supermercado, aún en la calle, aún de momento, ¡ay, gloria al Señor! Bendito nuestro Dios. Eso es una alabanza a nuestro Dios, mis hermanas. Es ese fruto de que saber que todo lo que acontece hermoso en nuestras vidas viene de nuestro Padre Celestial. Somos llamadas a servirle, a servir a nuestro Dios, al Dios Altísimo. ¡Qué privilegio, mis amadas hermanas! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Procuremos, así como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ahí en el secreto con Él hablará nuestras vidas. Y que el Señor nos use a cada una de nosotras conforme a su gracia, conforme a su misericordia, para honra y para gloria de su precioso nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Podemos orar en esta hora, mis hermanas. Yo estoy tan agradecida por este tiempo de poder compartir con ustedes, mis hermanas. Y yo sé que es una palabra, tal vez no es una palabra normal,
Tal vez sea una palabra para llamamiento para líderes, para estudiantes tal vez. No, mis hermanas, es una palabra para todos y es una palabra para nosotras especialmente, porque muchas veces nosotras como mujeres nos vemos limitadas, nos vemos como que no, eso no es lo nuestro, pero sin embargo Dios, aquel que nos ha salvado, también nos ha llamado. Que cada una de nosotras no es encontrar, ay Señor, ¿para qué me has llamado? Y algunas veces hay frustración en eso y hay como una inquietud, ¿seré maestra? ¿O seré que me ha llamado a ser misionera? ¿O seré que... No, mis hermanas, es estar en su presencia y allí Él lo revela todo. Así que con paz, en paz, pero con esa diligencia para buscarle primeramente a Él. Y todo lo demás, Él lo va a hacer. Él lo va a añadir conforme a sus riquezas en gloria. Él es Dios y fuera de Él no hay otro. Aleluya. Damos gloria a su nombre. Padre, te bendecimos en esta hora. Dios supremo, Dios alto, Dios maravilloso. Tu nombre sea glorificado y tú seas exaltado en todo. Gracias, Señor. Gracias porque nos has llamado. Nos has llamado con llamamiento santo. Pero primeramente, Señor, nos hiciste sus hijas amadas. Tus hijas amadas. Para que en esa confianza de hijas, en ese amor con que nos has amado, poder acercarnos a ti, Señor. Y allí en ese secreto, en ese lugar alto, subir a donde tú estás, Señor. Y allí permanecer en tu presencia, Dios mío, escuchando tu preciosa voz. Escuchando, Señor, aquello que tú has de hablar a nuestras vidas, Señor. Oh, llévanos a esa roca que es más alta que yo, aleluya, a esa roca eterna, esa roca firme, la roca de mi salvación. Y allí en tu presencia, en tu secreto, Señor, abre mis oídos espirituales, Señor. Ah, Señor, abre mis oídos para oír tu preciosa voz, oh Señor, y que esa voz tuya, Señor, oh Padre, de dirección en todo aquello que hayamos de hacer. Padre, y cuando hayamos de hablar a tu pueblo, Señor, que no sean nuestras palabras, sino el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Que nuestra boca hable ese mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Úsanos conforme a tus riquezas en gloria y levántanos para ir a la batalla, para ir a la guerra, Señor. Que nos levantemos, Señor, con la convicción y la seguridad de que tú eres el que peleas la batalla, Señor, y que tú eres el que vas al frente y que ya tú saliste para vencer y has vencido, Señor. Y cuando ya veamos que el vencimiento, veamos la destrucción del enemigo, Señor, entonces poder levantar ese cántico de reconocimiento solamente a ti, reconociendo que tú eres el que lo has hecho y por ello alabar, bendecir, glorificar, exaltar tu precioso nombre y de esa manera continuar en ese servicio, de servicio en servicio hasta llegar al servicio más hermoso, más precioso, que es adorar y exaltar tu precioso nombre. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, te pido por cada una de mis amadas hermanas que han estado escuchando este mensaje, Señor, pidiéndote que les bendigas, oh Dios mío, Padre amado, que les dirijas en todo, oh Dios santo, Padre amado, y que ese llamado que tú les has hecho a cada una de ellas, Señor, no se sientan en menos, no se sientan en apocadas, Señor, sino que sepan aquel que las ha llamado también las capacitará para gloria de su nombre y las usará enviándolas a donde tú, Señor, y haciendo lo que tú quieras que ellas hagan. Gracias, amado Dios. Disponemos nuestro corazón en esta hora, te disponemos nuestra vida a ti, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a la familia de mi hermana Eliana, Señor.
Bendice a sus padres, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice a toda su familia, a su esposo, a todos, Señor. Bendícelos en su casa y a cada una de mis hermanas. Bendice sus esposos, su familia, sus hijos, sus familiares, Señor. Y que ellas también sean de bendición, que todas seamos de bendición en el lugar donde tú nos has puesto y a donde nos quieras llevar. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Cristo glorioso. Todo está delante de ti. A ti te damos gloria y honra. Y todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Mis amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Reciban el saludo de mi esposo Edgar, que se encuentra por aquí. Él envía también sus saludos y su amor en Cristo. Reciban el saludo también del pastor Demetrio, de nuestra amada hermana Nancy, que ustedes la conocen. Así que, mis hermanas, los saludos y el amor de Cristo de la iglesia también acá en Perú para cada uno de ustedes. Que el Señor me las bendiga y que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Bendiciones, amadas.